Bien, como dice en el enunciado, este circuito es para el diseño de una fuente de voltaje. Los datos que se nos dan ahí son muy importantes, ya que derivado de eso podremos hacer los cálculos. Bien, se nos dice que tenemos el 2% para considerar del voltaje de rizo, que más adelante lo veremos, y tenemos una varianza del 5% en la alimentación, además de que nuestra resistencia de carga tiene como valor máximo 500 ohms y como valor mínimo 50 ohms. Esto es muy importante. Entonces pasamos a resolver el transformador que tenemos. Tenemos que estar alimentado por 120 volts RMS a una frecuencia de 50 Hz con una corriente de 5 amperes y una relación de 10. El 5% de varianza, que nos da a indicar que si nosotros lo calculamos, podemos decir que de estos 120 podemos tomar como voltaje máximo 130 y como voltaje mínimo 110. Bien, entonces, una vez entendido esto, calculamos, en base a nuestra relación, que nuestro voltaje mínimo serían 110 sobre mi relación, cual me da 11 volts, y mi voltaje máximo, que va a ser 130 sobre 10, que eso me va a dar 13 volts. Ahora bien, estos voltajes siguen siendo RMS y yo necesito el otro voltaje para poder calcular para poder realizar los cálculos ya en corriente directa. Entonces, despejando la fórmula del cálculo de voltaje RMS, pues tenemos que nuestro nuevo voltaje mínimo va a ser igual a 2 por mi voltaje mínimo, que son los 11, máximo, que es raíz de 2 por 13. Bien, esto ya calculado en la calculadora rápidamente lo pongo y me da 15.56. Y este me da 18.38 volts. Bien, entonces pasamos a calcular nuestra corriente en la resistencia. Pero al notar, como lo dice el enunciado, que tenemos como mínimo 50 ohms para la resistencia y como máximo 500, pues derivado de ello vamos a tener una corriente para cada uno de estos dos casos. Entonces, como bien sabemos, pues si nuestra corriente es nuestro voltaje sobre la resistencia, pues ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una corriente mínima y una corriente máxima. Esto, si ustedes se fijan, es lo que ya conocíamos. Esto es un estabilizador de esta fuente, un estabilizador por diodo Zener. Entonces, tenemos que resolver este caso para las dos corrientes y realizar la hipótesis para el cálculo de la resistencia. Entonces, tenemos para mi corriente mínima, pues el voltaje mínimo, que son los 15.56 volts, sobre pues 50 ohms. Y nuestra corriente máxima sería igual a 18.38 volts sobre mis 500 ohms. Entonces esto rápidamente en la calculadora nos sale que es 15.56 miliamperes y 183.8 miliamperes.
Entonces, bien, teníamos un voltaje que en base a la relación nosotros tenemos, y a la variación de esta alimentación, tenemos que calcular los voltajes que ya entran al puente rectificador de diodos a través de la relación, que, como sabemos, el transformador lo que hace es canalizar un poco el voltaje para que pueda ser transformado, entre comillas, a un voltaje directo. Entonces, ya teniendo esto y tomando las características de la resistencia, por eso nosotros necesitamos un valor mínimo y máximo para el voltaje y para nuestra corriente derivado de la resistencia, y además de esta varianza que siempre se da con el transformador en la corriente alterna. Entonces ahora nosotros recordaremos la hipótesis que nos dice que tenemos nuestro voltaje mínimo menos el voltaje del Zener sobre 0.1 de la corriente del Zener mínima menos la corriente de la carga es igual al voltaje máximo menos el voltaje del Zener sobre la corriente del Zener mínima. Esta es máxima, acuérdense. Esto es lo único que cambia: mínimo con máximo, mínimo con máximo. Bien, entonces nosotros necesitamos estos voltajes, pero estos voltajes, ¿sí?, son voltajes de corriente directa. Estos todavía no son voltajes de corriente directa, son RMS. Entonces vamos a calcular primero estos voltajes en corriente directa. Les comenté, recuerden, teníamos un voltaje RMS y lo que hicimos fue volverlo voltaje pico por la fórmula raíz de 2, etcétera, para obtener que tengo un voltaje pico máximo y mínimo. Entonces lo que ahora necesito es este voltaje ya en corriente directa. ¿Cómo lo voy a calcular? El voltaje en CD va a ser igual al voltaje pico, tanto mínimo con M minúscula como máximo, menos un medio del voltaje de rizo, de pico a pico. Bien, no conozco este voltaje tampoco. Si ustedes se recuerdan, teníamos que considerar un porcentaje del rizo o del rizado. Lo único que nos hace el rizado es que cuando está oscilando esta señal por el capacitor va a cargar y va a descargar, cargar y va a descargar. Entonces este es mi voltaje de rizo, y por lo mismo vamos a calcular un voltaje de rizo máximo y mínimo derivado de esto, que es el que se va a anotar máximo y mínimo, dónde inicia, dónde termina. Para poder obtenerlo necesitamos, obviamente, como comenté, considerar el porcentaje de rizo. Entonces, si digamos hubiera sido, vamos a poner, digamos el 10% de rizo, bueno, hubiera sido 0.1. Por tener el 2%, pues tenemos así rápidamente 0.2 y esto ya es considerando mi voltaje, mi porcentaje de... Bien, ahí están ya calculados estos voltajes que, como podemos ver, son bastante pequeños. Entonces ya es digamos, el porcentaje considerado, ¿no?, de mi 2% de rizado. Bien, ahora sí, ya obteniendo para tanto mínimo como máximo, podemos calcular el voltaje de corriente directa. Entonces tenemos el mínimo va a ser igual al voltaje pico mínimo. Recordemos que usamos pues el que habíamos obtenido, entonces son 15.36
menos 1/2 de el mínimo. Este me parece si era 38. ¿Qué lo tengo anotado? Sí. 18.38 menos esto nos da esto es ya lo que tenemos nosotros como voltaje de corriente directa, tanto mínimo como máximo, siempre considerando estos casos de la resistencia. Ahora bien, ya habiendo obtenido estos voltajes, podemos realizar ya con estos la hipótesis del diodo Zener para calcular. Bien, recordando que nuestro voltaje de salida es de 12 volts, el diodo Zener lo que va a tener que trabajar es ese 12, entonces este 12 es el que vamos a poner aquí, sustituyendo. Bien, entonces tenemos voltaje mínimo 15.20 volts menos 12 sobre 0.1 de la corriente en serie que no conozco, es la que voy a obtener, más la corriente máxima que fue de 183.8 miliamperes, que obviamente ustedes ya vimos de dónde se obtuvo. A la mínima 15.50. Bien, ahora simplemente nosotros resolvemos nuestra igualación. Pues es un despeje muy sencillo. Resolvemos restas y tenemos 15.20 menos 12 me da 3.2 sobre y 18.2 menos 12, 6.2. Bien, entonces lo único que queda es pasar todo cruzado a ambos lados, entonces vamos a tener 3.2 por IZ máxima más 15.56 miliamperes igual a 6.2 por 0.1 Zener mínima más 183.8 miliamperes. Bien, entonces operamos y tenemos 3.2 IZM más 49.79 miliamperes igual a entonces solo queda despejar la corriente del Zener y tenemos esto. Bien, entonces operando
3.2 menos 0.62 me da 2.58. Corriente del Zener máxima 11.11. Entonces, mi corriente del Zener finalmente máxima es, está dado así, $422.39 amperes. Bien, esta es la corriente máxima obtenida del Zener gracias a su hipótesis que puse anteriormente en la guía de estudios: un voltaje mínimo en CD menos el voltaje de salida o el voltaje de Zener entre punto 1 de la corriente máxima del Zener más la corriente máxima de la carga es igual al voltaje máximo en CD menos el voltaje del Zener sobre la corriente máxima del Zener más la corriente mínima de la carga. Bien, recapitulando los datos, y ya una vez obtenida la corriente del Zener, vamos a calcular nuestra resistencia limitadora, que está dada de esta manera también. Entonces, tenemos que nuestro voltaje mínimo 15.20 12 ok. Estamos siempre fijarnos qué datos estamos usando. Entonces tenemos que esto nos da segundo de 5.27 kiloohms. Bien, entonces ya tenemos que RS, que estaría aquí, ¿no? Ya obtuvimos corriente y voltajes aquí. Bien, entonces ahora solo nos falta calcular la capacitancia y habríamos terminado el ejercicio. Bien, nosotros recordamos que el proceso de carga, cómo se determina de un capacitor, bien, pues con Tau, que es resistencia por capacitancia. Nosotros, si desactiváramos el Zener, tenemos el circuito de esta manera: nuestra resistencia limitadora y nuestra resistencia de carga. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues tenemos estos dos casos, como yo les comentaba. Entonces, Tau va a estar dado por RS pues más RL por la capacitancia. Pero esta RL tiene dos casos. Entonces, RS más RL mínima y RS más RL máxima, ¿no? Vamos a quedarnos con el caso mayor. ¿Por qué? Pues considerando toda esta amplitud, toda esta varianza también aquí, pues nos interesa saber en qué momento nuestro capacitor podría explotar. Entonces, tenemos, pues vamos a tener que esta R, tomándola, ¿cuánto va a valer? Bueno, pues va a valer mi RS, como dijimos, más mi RL max. Bien, entonces es
5.27 kilo ohms más mis 500 ohms. Ok, entonces esto nos da 505.2 kilo ohms. Ok, entonces esta resistencia lo vamos a ocupar para esta capacitancia. ¿Cómo la calculamos? Si nosotros observamos cómo sacar un voltaje de rizo de pico a pico mínima, checando tenemos que estar dado por pues mi voltaje pico mínimo sobre 2 veces mi frecuencia de entrada, ¿sí?, por la resistencia por capacitancia. Por esto estoy tomando esta fórmula. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos todo lo que existe aquí. Y aquí la única incógnita que yo no conozco es la capacitancia. Todo lo demás, la resistencia que ya sé cómo está dada, qué involucra, las frecuencias de entrada, siempre que no nos den frecuencia, nosotros hay que considerar 50 Hz. En este caso sí nos la dieron. Entonces, siempre hay que considerar 50 si no nos la dan. En este caso sí nos la dan y aparte 50, entonces no hay problema. Y el voltaje pico mínimo también lo conocemos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Nosotros recordando, estoy checando lo que había anotado, es que tengo 15.56, ¿verdad? Entonces, esto me quedaría de la siguiente manera. 2 veces 50, ¿sí? Que ya sabemos que eso es 100. TRC. Ok, entonces si esto lo pasamos, voltaje de rizo de pico mínimo que yo conocía que era 1.556. No miento. Este era 0.02, ¿verdad? Por era este, ¿recuerdan? Entonces, simplemente mi capacitancia va a estar dada sobre 100 por 505.2 por así. Ok, entonces esto ya nos da aproximadamente de 100, ok, da 99. Entonces, de esto sería mi capacitancia
y podemos poner por precaución que pueda consumir hasta 25 volts. Incluso este es el comercial. Entonces, bien, con esto terminaríamos. Recapitulando, aquí están todos los datos que realmente se nos piden, nuestros voltajes en directa, ya sabemos qué hay detrás de todos estos, nuestra corriente en el Zener máxima, nuestra corriente en la resistencia de carga, tanto para la parte máxima como la parte mínima, el cálculo de nuestra resistencia limitadora y la capacitancia. Entonces así es como se resuelve este circuito para el diseño de una fuente de voltaje con salida a 12 volts.